Y ya estamos de vuelta. Les cuento que esta semana comenzarán los encuentros bilaterales entre ministros del gobierno entrante y también del gobierno saliente. El primer turno será este lunes con la reunión entre el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y con su sucesora, Isquia Siches. Bueno, para conocer más detalles de estas instancias, ya estamos en contacto con el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno. Marco, bienvenido a CNN Chile. Hola José, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marco. ¿Qué debemos esperar de estas instancias, de estos encuentros bilaterales y a qué temas tenemos que estar pendientes? Bueno, yo haría dos lecturas fundamentalmente de este proceso de bilaterales que tú señalas. Por una parte, en los hechos es la entrega del poder, ¿no? Porque fundamentalmente en esta instancia comienzan a entregar información relevante sobre la gestión de las carteras, de los ministerios, las políticas en desarrollo, en la ejecución del presupuesto. Por lo tanto, se paraliza la gestión actual, ¿no? A la espera de que asuman las nuevas autoridades, y por eso que de alguna manera lo que se está haciendo es entregar el poder, porque se está entregando la decisión de lo que se va a hacer en cada una de las carteras a quienes van a asumir, ¿no? Pero también hay una segunda lectura que tiene que ver con una suerte de acto, podríamos decir, republicano en las formas, ¿no es cierto?, que tiene esta actividad en donde las autoridades entrantes se reúnen con las autoridades salientes, ¿no?, donde hay una entrega de información estandarizada, formalizada, que es importante para la toma de decisiones y por lo tanto constituye esto un hito republicano importante. Recordemos que desde el año 1989, cuando se produce el primer traspaso entre las autoridades de la dictadura militar al gobierno democrático, se cumplió este proceso sin ninguna dificultad, ¿no? Ese era un momento bien crítico en la historia de Chile. Luego, el año 2010, cuando Michelle Bachelet, representando a la exconcertación, ¿no es cierto?, tuvo que entregar el poder a la derecha con el primer gobierno que asumía entonces Sebastián Piñera. Y luego se produjeron nuevamente la alternancia en el poder que se verificó entre Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. Siempre los procesos han sido ordenados, siempre de alguna manera hemos visto que se entrega la información que sirve de base para tomar decisiones y por lo tanto creo que debiéramos esperar un proceso que se dé justamente dentro de esas lógicas que he señalado, que muestran que los procesos en Chile se hacen de manera ordenada, siguiendo procedimientos establecidos y que ayudan a consolidar de alguna manera nuestro sistema democrático. Marco, decíamos al inicio, el día de mañana se genera el encuentro entonces entre el ministro Delgado, también la futura ministra del Interior, Isquia Siches. Es la crisis migratoria probablemente uno de los temas centrales que se va a abordar en ese encuentro, pero ¿qué otros temas quedan pendientes en particular en esa cartera? Yo diría que fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la agenda de orden público. Tú decías el tema migratorio, ese es uno de los importantes, pero también lo que está pasando en la macro zona sur, en la zona de la Araucanía, el Gualmapu, ¿no es cierto?, que es una zona que permanentemente es foco de tensiones en ese territorio, ¿no? Por lo tanto, ahí también hay un espacio importante de temas que tendrán que conversar el ministro saliente y la ministra entrante. También todo lo que tiene que ver con el orden público en los grandes centros urbanos, ¿no es cierto? El aumento de la inseguridad ciudadana, la delincuencia que está en algunos puntos bastante descontrolada, sin duda también va a ser tema de atención por parte de la ministra Isquia Siches para enterarse justamente de lo que el gobierno está haciendo en estos ámbitos. Recordemos que justamente los temas de orden y seguridad es en donde mayor tensiones han habido justamente entre las autoridades entrantes y las salientes, justamente porque se habría producido un espacio en donde las actuales autoridades no habrían tomado quizás todas las decisiones necesarias para poder de alguna manera encauzar este proceso, y eso ha sido un punto de tensión entre las autoridades salientes y las entrantes. Por lo tanto, hay que estar atento a toda la agenda, como decía, de orden público y seguridad que va a ser clave en el traspaso en esta cartera. Marco, ¿tú crees que el gobierno de Gabriel Boric podría mantener el estado de excepción en estas 4 provincias de la zona norte, Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa? Bueno, el presidente electo, Gabriel Boric, ha manifestado que respecto de la situación en la Araucanía, ¿no es cierto?, no es partidario de mantenerlo. Lo dijo hace algunas semanas atrás. ¿Debería mantener esa posición en el norte? Sí, yo digo que permanentemente la dinámica de la política probablemente pueda hacer revisar esa posición. No creo, aquí no hay decisiones dogmáticas que no puedan revisarse, y yo creo que el gobierno electo, en base a la información que reciba, el análisis del contexto de la situación que haga, probablemente revise
esa decisión y decida, a lo menos por un tiempo, tener las herramientas necesarias para poder instalarse con tranquilidad, en el sentido de que el orden público no sea un tema que afecte demasiado la agenda de instalación del gobierno. Probablemente se van a dar un espacio para eso, y esta información que se va a entregar mañana puede ser importante para esa decisión, en el sentido de mantener el estado de excepción o quitarlo para abrir algún espacio para posibles negociaciones, especialmente en lo que pasa en la zona de la Araucanía. Vámonos, Marco, ahora a la Secretaría General de la Presidencia, que también vive este lunes su encuentro bilateral. En materia legislativa, ¿qué temas quedan pendientes? Bueno, fundamentalmente, cómo sigue el avance de la reforma al sistema de pensiones. Es un tema crítico, tanto para la administración saliente como para la entrante. Es cierto que se aprobó la iniciativa que permitía una pensión garantizada universal, pero hay que avanzar ahora de verdad en la reforma de las pensiones, y ese es un tema que todavía está ahí en tramitación. Y los otros temas vinculados a la situación, creo yo, relacionada con la cartera de Interior, los temas de orden público, seguridad, probablemente sean iniciativas legislativas que el gobierno entrante quiera saber cuál es su estado de tramitación, el avance que han tenido, y poder tener un pulso más cercano a la situación. Recordemos que el ministro entrante, Giorgio Jackson, es parlamentario, por lo tanto conoce bastante bien cómo funciona el Congreso y las dinámicas que allí se dan, y eso puede ser un factor positivo, ¿no es cierto?, para la gestión que va a desarrollar en la cartera de la presidencia. Y en materia económica, Marco, bueno, se habla ya de la reforma tributaria, del comercio ambulante, pero también hay todo un tema relacionado a las pequeñas y medianas empresas, que sabemos durante la campaña del presidente electo Gabriel Boric, desde ese gremio al menos, tuvieron cierta reticencia a algunas de las propuestas que había dado el entonces candidato Boric para este sector. Me imagino que también serán parte de los temas que se tratarán en estas reuniones bilaterales en el equipo económico. Sí, yo creo que toda la agenda post pandemia, en términos de cómo se enfrenta desde el punto de vista económico, va a acaparar un espacio importante de la conversación que harán las autoridades económicas, ¿no? Va a haber que hacerse cargo de la reactivación de la economía después de 2 años de tener esta crisis sanitaria, ¿no? Y eso ha tenido efectos sobre el empleo, sobre las modalidades de trabajo, ¿no?, que está relacionado con lo que puede hacer también toda la discusión sobre teletrabajo y lo relacionado con eso, y todas las iniciativas que permitan impulsar, ¿no es cierto?, la actividad económica, especialmente, como tú decías, en la pequeña y mediana empresa, que ha sido la más golpeada por la crisis sanitaria. Por lo tanto, la discusión sobre un posible quinto retiro, no hay que sacarlo tampoco de los diálogos que puedan tener las autoridades económicas, porque todos esos elementos forman parte de el análisis, ¿no es cierto?, que habrá que hacer de las medidas para poder enfrentar fundamentalmente un escenario de post-pandemia en el ámbito económico, que es sin duda un aspecto central para poder generar las condiciones para que el gobierno entrante también pueda desplegarse. Recordemos que el gobierno va a ser evaluado de alguna manera prontamente en el plebiscito de salida del proceso constituyente, y por lo tanto tiene que hacer una buena acción al principio, los primeros 6 meses, para poder llegar de buena manera a ese plebiscito también. Justamente de eso te quería preguntar, Marco. Bueno, con todos los temas, bueno, algunos de ellos hemos puesto sobre la mesa en esta conversación. Claramente hay muchos más en materia de salud, seguir por supuesto con la gestión de la pandemia y todo lo que eso implica, ministerios sectoriales, etcétera. Pero bueno, con los temas que hemos puesto sobre la mesa, ¿cómo proyecta los primeros 100 días del gobierno de Gabriel Boric? Bueno, va a estar este gobierno, como te decía, un poco tensionado, porque va a ser evaluado prontamente. Es cierto que el plebiscito de salida va a preguntarle a las chilenas y chilenos sobre el proceso constituyente y sobre la propuesta de Carta Constitucional, pero va a ser inevitable que se mezclen las cosas con la gestión de gobierno. Por eso que yo creo que los primeros 100 días del gobierno deberá ser de muchas realizaciones en términos de promover iniciativas que busquen, ¿no es cierto?, avanzar en un Estado social de derecho. Recordemos que el gobierno ha sido claro en el sentido de que quiere expandir muchos de los derechos. Por lo tanto, creo que los primeros días van a estar fuertemente concentrados en una agenda que vaya en esa dirección, de consagrar derechos, de asegurar derechos que hoy día son febles, digamos, en su fundamentalmente capacidad de poder fiscalizarlo. Creo que allí va a haber un esfuerzo muy importante del gobierno, y en todo lo que tenga que ver con la reactivación económica, que creo que son los dos elementos por los cuales
la gente evalúa fundamentalmente a sus administraciones, ¿no? O sea, y las expectativas que hay respecto de eso también van a jugar justamente un rol importante, porque finalmente resultados es la palabra que encumbra o hunde a un gobierno. Por eso que el gobierno tiene que asegurar en esos primeros 100 días resultados para tener, ¿no es cierto?, de cara al plebiscito de salida, una buena evaluación durante esos primeros 6 meses de gestión que tenga que enfrentar antes de ese plebiscito. Y en ese sentido, haciendo proyección también, ¿cómo crees será la convivencia al interior del gabinete del presidente Gabriel Boric? Sabemos ahí van a convivir varias fuerzas políticas. Bueno, ese es uno de los principales desafíos que probablemente tenga el gobierno, más que las dificultades que tenga con la oposición, que va a tener que entrar en un proceso de rearticulación como tal. Es el frente interno el que el gobierno y el presidente Gabriel Boric evidentemente van a tener que cuidar de mejor manera. Es una coalición que se está estrenando en la gestión de un gobierno. Nunca antes habían gobernado, y menos como coalición, y por lo tanto es una coalición que va a tener que aprender a convivir, a procesar las diferencias, a procesar los conflictos, y ese es el gran test que va a tener esta administración, es decir, la capacidad de procesar las diferencias que existen en su coalición, pero para poder hacerlo de una manera adecuada que le permita llevar adelante la gestión de gobierno. Tiene que articular 3 cosas, tiene que articular el proyecto de gobierno, generando condiciones, eso es gobernabilidad, y en tercer lugar poniendo a disposición de eso la capacidad de gobierno, es decir, de cuadros técnicos para poder llevar adelante la implementación de las medidas, y eso exige, ¿no? Eso obliga a un buen funcionamiento de la coalición internamente, porque recordemos que además muchas de estas iniciativas, por no decir todas, van a requerir de aprobación en el Parlamento. Y este es un gobierno que no tiene mayorías parlamentarias, o a lo menos son frágiles las mayorías que tiene, especialmente en la Cámara de Diputados, y en donde en el Senado tenemos un virtual empate. Claro. Y por lo tanto eso va a obligar a la coalición y al gobierno a ponerle mucho esfuerzo en tratar de cuidar el frente interno para que no le genere situaciones incómodas en la gestión de la administración del presidente Gabriel Boric. Claro, bueno, por cierto vamos a estar muy atentos a eso. Marco, lo último para finalizar, bueno, ya habíamos hablado de ciertos ministerios como Interior, el equipo económico, también lo que pasa con SECPRES, pero ¿a qué otro encuentro bilateral, a qué otra cartera tú le pondrías atención durante esta semana cuando se realicen estas instancias entre el gobierno saliente y el gobierno entrante? Bueno, fundamentalmente lo que pasa con educación. Recordemos que hay muchas dudas sobre el retorno a clases. La autoridad actualmente en ejercicio ha dicho que las clases se van a comenzar a desarrollar de manera presencial. Han habido algunas críticas de los gremios, especialmente el Colegio de Profesores, y por lo tanto va a ser muy importante la decisión que tome el gobierno del presidente Gabriel Boric en esta materia. Y lo otro tiene que ver con salud. Fundamentalmente están garantizadas, según ha dicho el ministro París, las vacunas para todo el primer semestre, y por lo tanto va a haber que desplegar acciones para tener asegurados stock de vacunas, ¿no es cierto?, para todo el año, en la eventualidad que no hay que descartar de futuros brotes o variantes del COVID, y por lo tanto ese es un aspecto también que va a haber que ponerle atención, lo que pasa en educación y lo que pase en el Ministerio de Salud. Claro, y ver si ya iniciado el gobierno del presidente Gabriel Boric, se actualizan o no los protocolos sanitarios, si se actualizan, por ejemplo, el tema de los aforos, se reformula el plan paso a paso. Bueno, hay varios temas a los que tenemos que estar pendientes desde el 11 de marzo en adelante. Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, muchas gracias una vez más por estar en CNN Chile.